Sábado de la tercera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Aquí el Evangelio nos presenta esta conocidísima parábola del fariseo y el publicano. El fariseo era visto como hombre de devoción, hombre de Dios, de marcada práctica religiosa, ostentada muchas veces. Aquí lo presenta así Jesús, pero también como uno que confía en sí mismo, en sus obras y su conducta. No roba, como el publicano, no es adúltero, se preocupa de la justicia de la ley, la observa. Se diría que es irreprensible, pues el Señor no dice que mienta. Además es uno que ayuna los martes y jueves, como sabemos por la Didaché, que así hacían los judíos, y no hace trampas con el diezmo, no esconde nada porque paga el diezmo de todo lo que posee. Está, digamos, en regla con su religión. Por otra parte, en la parte más alejada del templo, atrás, lo tenemos a un hombre que pertenece a una notoria y despreciable categoría de pecadores. Es un publicano. Interesante que el Señor también haga notar la postura corporal de cada uno. Viene a cuento en este tiempo. El fariseo está erguido, no tiene nada él que reprocharse ante Dios. Yo diría que por analogía es uno de esos que entre nosotros se llama un católico adulto. Él puede estar de pie, no arrodillarse, recibir lo más sagrado, lo sacratísimo, el santísimo, en su mano, aunque no sea consagrada su mano, porque él tiene el derecho. Su gesto corporal refleja su pensamiento. Yo estoy bien, todo en mí está bien. Se diría que aquel fariseo se sentía una suerte de predestinado. Está lleno de sí mismo, casi que no necesita de Dios. No tiene deudas con Dios. Más bien parece que Dios le debiera que él sea tan pío. El publicano estaba en cambio con la cabeza agacha, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho, acusándose y en señal de arrepentimiento. Hacía el gesto que hacemos o hacíamos o debemos hacer en el Confiteor Deo Omnipotenti. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y después por mi culpa, por mi grandísima culpa. Ahora incluso dice grande culpa, creo, ¿no? O máxima culpa. Golpeándose el pecho. Sabe pecador, se sabe el último, está sentado atrás. Está arrepentido. Pide sinceramente perdón al Señor. Esta parábola, que solo aparece por otra parte en San Lucas, está dicha en el marco de la oración, de esa oración que debe ser confiada, persistente, en la que hay que perseverar. La parábola justamente que antecede a esta es precisamente la de la viuda y el juez inicuo, injusto. Aquí nos está diciendo el Señor que debemos bajarnos del pedestal de nuestro orgullo. Nuestra oración debe ser humilde para ser escuchada. Por eso David, aún reconociendo gran pecador, adúltero, también asesino, porque había hecho matar a Urías para quedarse con su mujer,
quien luego será la madre de Salomón, ¿no? Está convencido de la misericordia divina porque un corazón quebrantado y humillado tuvo Dios, tú no lo desprecias. Sabe lo que Dios había revelado también por medio del profeta Oseas, que el sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado y humillado. Entonces, mientras la soberbia hace que el fariseo no sea justificado, sino que atribuyéndose todo mérito, creyéndose mejor que el otro, no sea justificado, y agregue incluso un pecado a los que ya tendría, en cambio el Señor nos enseña el valor extraordinario que tiene la contrición perfecta. De paso, la parábola nos enseña que no debemos juzgar por apariencias. Solo Dios conoce el fondo del corazón humano. Y hoy, como conversión, la de Carl Stern, nacido en 1905 y fallecido en 1975. Neurólogo, psiquiatra canadiense, de origen alemán, de familia judía, nació en Alemania, pero pudo huir cuando comenzaron las persecuciones contra los judíos por parte de los nazis. Su proceso de conversión comenzó poco a poco, cuando estaba trabajando en el Instituto de Psiquiatría de Múnich. Por las noches se reunía a estudiar la Biblia con una mujer católica, Frau Flamm, y una pareja de esposos japoneses, los Yamahiwa, que eran protestantes. Un día de diciembre de 1933 fue por primera vez a una iglesia católica a oír el tema judaísmo y cristianismo, que iba a ser dictado por el cardenal de la ciudad. Esto tuvo para él un efecto muy positivo. Dice: el sermón me vino como especialmente pensado y dicho para mí, y dejó una huella imborrable en mi alma. Recuerdo que las ligeras alusiones al pensamiento paulino con respecto al judaísmo post-cristiano descubrieron ante mi vista un mundo nuevo. Debo confesar aquí anticipadamente que me costó mucho tiempo, aproximadamente 10 años, el aceptar la divinidad de Jesucristo. Cuanto más creía en Él como Mesías, más me veía arrastrado hacia una especie de arrianismo, considerándolo simplemente como el personaje histórico, el profeta que cumplía y rebasaba todas las profecías. Fue una sensación dolorosísima para mí el ver que, precisamente cuando acababa de redescubrir al judaísmo, cuando comenzaba a sentir en mi corazón el inmenso orgullo de mi rica herencia espiritual, en medio de un mundo de vulgar estupidez, cuando apenas había logrado la posesión de una verdad absoluta, tenía que abandonar lo que había hallado. Hoy día veo que realmente no tenía que abandonar nada. En el plano espiritual, el cristianismo es judaísmo llevado a su consumación. No hay una sola verdad esencial del Antiguo Testamento que rechace el cristianismo. Vi entonces que la suerte de mi pueblo estaba estrechamente asociada a la suerte de Cristo en el mundo, que había gente en torno mío que llevaban en su corazón el Dios de Israel, aunque no eran judíos, y en la intensidad y profundidad de sus vidas vi cumplida la profecía mesiánica de Isaías. Esto fue para mí el principio de una nueva perspectiva de la vida. Se había roto en pedazos algo de lo antiguo, aunque yo me empeñaba en que no era así, y había brotado algo nuevo. No veía aún claro a dónde era conducido, pero sentía que nuevas luces significaban nuevos deberes y barruntaba que llegaría la hora en que tendría que dar el tremendo salto hacia lo desconocido. Empecé a pensar, si fuera cierto que Dios hizo hombre por nosotros y que su vida y muerte tienen sentido personal para cada uno de los millones de seres humanos que se gastan en la hediondez de los tugurios, en un mundo sin horizontes, en sofocante angustia de odio, enfermedades y muerte. Si fuera eso cierto, aún habría algo que da a la vida un valor infinito. Pensar que llama a las puertas de esos millones de oscuras moradas, quien puede ofrecer promesas seguras a cada uno de sus habitantes. Cristo salva el caos de la historia y al mismo tiempo salva la mezquindad de cada existencia personal.
Un día de 1938, estando ya en Londres, entré a una iglesia católica a orar. Era la iglesia de los padres dominicos de Hampstead, cerca de nuestra casa. Iba todas las mañanas antes del trabajo. Rezaba en el altar derecho. No tenía idea exacta de ello, pero creía de algún modo en el poder de la oración. No recuerdo de qué forma había llegado a esa convicción, pero aceptaba la eficacia de la oración como una verdad incuestionable y ponía en ella mucha fuerza, por no saber qué otro socorro práctico podía ofrecer a mi padre y a mi hermano, que estaban lejos. La providencia me había hecho judío. Me sentía tal con todas las fibras de mi corazón. Sentía en el judaísmo el calor protector de la sangre. ¿Cómo podría dudar nunca de que mi deber estaba entre ellos? Sin embargo, lejos, a mi espalda, oía voces apagadas que me recordaban otra lealtad. Aquellos cristianos de Múnich que habían sufrido por nosotros en la noche de la aniquilación y con los cuales había visto por vez primera un Israel supranacional, parecían hacerme señas de que no los traicionara. También aquello me imponía una obligación. Sabía que había sacerdotes y ministros en los campos de concentración. Sabía que entre tanta ruindad y brutalidad había infinidad de inestimables sacrificios anónimos que se llevaban a cabo en nombre de Jesús de Nazaret, el ungido de Israel. Sacrificios realizados por quienes no pertenecían a nosotros por la carne. Durante bastante tiempo pensé que me sería posible permanecer judío, conservando el secreto de Jesús. Imposible que Cristo exigiera de nosotros la deserción en el momento preciso en que nuestro pueblo se debatía entre espasmos de agonía. La mayor parte de los judíos que se mantienen con el pie en el umbral de la iglesia creen que ni Jesús hubiera abandonado la comunidad judía del dolor en un momento tan crítico de la historia. Sin embargo, había algo oscuro en este pensamiento, y es que por primera vez en la historia desde Cristo, en esta persecución nazi, no se acosaba a los judíos a causa de su religión, sino únicamente a causa de su raza. En rigor, había visto que los cristianos judíos de Alemania lo pasaban frecuentemente peor que los judíos de religión, repudiados por los cristianos por judíos y por los judíos por renegados. Participaban en esto de la suerte de Cristo, de quien dice Pascal que era igualmente indeseado por paganos y por judíos. Por este tiempo pasé muchas tardes en conversación con una monja del Sagrado Corazón. La Iglesia Católica está formada por la masa de la humanidad y de aquí que el extraño que se acerca a ella tropiece con una espesa corteza de mediocridad. Nos costó también a nosotros tiempo y trabajo el ver el inmenso tesoro escondido de santidad anónima que hay en la Iglesia. El poder espiritual que fluye y refluye a diario en millones de almas desconocidas. Los ríos de sacrificios que hacen por motivos sobrenaturales multitudes de humildes obreros, religiosos de comunidad, sacerdotes y laicos juntamente. Bajo un aspecto superficial hay otra vez aquí una extraña semejanza entre el judaísmo y la Iglesia. La mala conducta de un miembro se hace más pública que la santidad de 100. En Londres escuché a predicadores no católicos de diversas denominaciones. Varias cosas me causaron sorpresa en ellos. No les oí jamás nada positivo, incompatible con la doctrina católica. Todos me parecía que recalcaban ideas que había ya encontrado en la Iglesia. Los únicos puntos en que no se expresaban como católicos eran negaciones. Lo que en sus orígenes fueron anhelos de libertad, los ha conducido a un extraordinario subjetivismo. La Iglesia refleja facetas diversas de la historia. El Evangelio es siempre el mismo, pero en la vida del Evangelio, en la Baraúnda del siglo IV, se echa de ver en San Agustín. La vida del Evangelio en las alturas de los siglos medievales se contempla en Santo Tomás de Aquino. En el siglo XIX, la Iglesia comenzó a exaltar el caminito de infancia espiritual de Santa Teresita, la vida mística de las almas humildes.
Esta era la única respuesta apropiada a la amenaza de la época de los negocios. Cristo tiene siempre la respuesta más propia a flor de labios y nos las da por medio de sus santos. La Iglesia no hace más que reafirmar un aspecto de su doctrina eterna. Cada siglo la Iglesia toma un lápiz rojo en la mano y subraya ciertas palabras del Evangelio, que resultan ser las más a propósito para la circunstancia del momento. No olvidaré jamás la mañana de mi bautismo y primera comunión. Fue un 21 de diciembre de 1943. Exteriormente todo parecía igual que todas las mañanas de diciembre. Al entrar en la iglesia de los padres franciscanos de Montreal, afuera era todavía oscuro. Dentro estaba la aglomeración de pueblo que uno encuentra siempre en todas las iglesias católicas, en los distritos más despoblados de las grandes ciudades. Era el 43. Eran hombres y mujeres de las pequeñas viviendas contiguas a los andenes del tren y de las vecindades del núcleo comercial de la ciudad. Algunos parecían empleados de un hospital vecino. Iban a misa temprano, después de trabajar toda la noche. Nuestras vidas, la de mi esposa y de mis amigos, habían llevado una marcha convergente con la de aquellos desconocidos que nos rodeaban. También sentí como si estuvieran con nosotros mis padres, Caspar Rus, Jacques Maritain, Dorothy Day y las piadosas sirvientas de casa de nuestra infancia. Sobre una cosa no tenía la menor duda. Nosotros habíamos corrido acercándonos o alejándonos de Cristo, pero Él había estado siempre en el punto céntrico de los acontecimientos. Carl Stern es también autor de el libro Pillar of Fire, la columna de fuego. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.